Bueno, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro CIPAS del día de hoy. Lo hemos denominado Dialoguemos sobre bienestar y calidad de vida en las organizaciones. Vamos a estar direccionando la actividad del día de hoy la profe Jacqueline Urrego, mi persona, Juan Pablo Herrera, y en compañía también de nuestra directora Mónica Tavares, quien nos acompaña amablemente en este proceso. ¿No? Vamos entonces a dar inicio y también nos gustaría, para que vayamos entrando en el manejo, conocimiento de la actividad que vamos a desarrollar, primero que todo verificar la calidad del audio, cómo se escucha en este momento. Por favor, me confirman. Sí, profe, te escuchamos bien. Bueno, muy bien. Jacqueline, buenas tardes. Profe Jacqueline está por ahí. Profe Jacqueline, ¿sí tienes bien el audio? No lo escucho. ¿Será que sí lo tiene bien conectado el audio? Recuerden, muchachos, que este es un espacio de interacción, así es que podrán ir preguntando y compartiendo sus ideas, sus inquietudes a medida que vamos trabajando. Veo que la profe Jacqueline no tiene propiedad de coanfitrión. Estoy buscando, no la encuentro. Profe Jacqueline. Veamos. Le voy a preguntar por otro medio. La profe Jacqueline está silenciada entonces, profe. No está conectada, ya le escribí por... Hasta hace un ratico sí estaba. Sí, está sin activar el audio. Hay que activarle el audio, por favor. Es que ya entró con otro perfil entonces. Por favor, Jacqueline, ¿con qué nombre escribe en el chat? A ver, veamos, un minutico, perdón. Fallas técnicas siempre están presentes. Está como Sarita Angie. Lizeth, ¿nos puedes colaborar en activarle a Sarita Angie, porfis? Sarita Angie. Sí, mira, a ver. Ya, listo, ya está como... Hola, muchas gracias. Ahora sí. Perfecto, Ya, muchas gracias. Aquí estamos entonces. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Entonces la idea el día de hoy es que podamos dialogar sobre bienestar y calidad de vida en las organizaciones. Iniciaré yo una presentación muy breve
más o menos entre 15, 20 minutos máximo, luego Jacqueline, quien tiene unas actividades bastante interesantes, y finalmente terminaríamos con un diálogo, con un conversatorio con ustedes frente a este tema tan interesante que es el de bienestar y calidad de vida en las organizaciones. Iniciando entonces con nuestra presentación, ¿sí? Calidad y vida, las organizaciones. Nos surgen unos interrogantes más teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo nosotros en el presente. Recordemos unas generalidades, ¿sí? A tener en cuenta, y es que nosotros los psicólogos, los profesionales de la psicología, como les llamo yo en este momento, en el campo de las organizaciones y del trabajo cumplimos unas funciones bastante particulares. Ustedes hicieron un acercamiento bastante significativo en la primera actividad y ya tienen una idea frente a cómo se lleva a cabo este proceso y qué hacemos. Normalmente estudiamos el comportamiento de las personas. Históricamente, hablando desde el punto de vista de la psicología, hemos encontrado que han cambiado significativamente los roles, las características de comprender a las personas en los entornos laborales, ¿sí? Independientemente del tipo de organización en el que se encuentre, cambian. Y más aún, en el último año hemos visto que existen situaciones que han motivado, que han llevado básicamente a que se transforme la forma en que nosotros concebimos, conocemos y vemos el desempeño o el rol de las personas en el campo de las organizaciones, ¿no? Tal es así, ¿sí? Que surgen dos preguntas. Uno, ¿podemos nosotros pensar en calidad de vida laboral en tiempos de pospandemia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo pensamos esa calidad de vida a futuro? O sea, en términos de lo que está pasando, ¿sí? Y le puse el significativo aquí en la pregunta pospandemia, es porque estamos ya dando, digamos, luego de un año, pasos para ir terminando, Dios mediante, así lo esperamos, este proceso de pandemia. Pero, ¿qué pasa con la calidad de vida en tiempos de la pospandemia? ¿Quién de ustedes quisiera dar su opinión, colaborar, compartir frente a este interrogante? Bueno, leo entonces el chat. Sí, dice, podemos pensar que de la perspectiva de renovación, aún no es pospandemia, es evidente que las prioridades cambiaron, la calidad de vida se transforma y toma otros aspectos a los cuales nos debemos adaptar. No podemos activar el micrófono. Por favor, nos colaboran activándoles el micrófono. Creamos más conciencia de la importancia y necesidad de la calidad de vida, tanto laboral como personal. Por favor, nos colaboran activando los micrófonos. Listo, voy a ver si puedo. Sí, ya tienen micrófono, me confirman. Buenas Listo, noches. Angélica. Hola, Angélica, buenas noches, cuéntanos. Bueno, a partir de la crisis por el COVID, bueno, considero que muchas empresas o organizaciones, digamos que tuvieron que reducir personal porque, bueno, hubo una crisis económica fuerte y, bueno, pues quizá el gobierno, digamos, proponga algunas reformas para generar más empleos, ¿sí? Uh-huh. Te pregunto, ¿por qué Pero crees que las empresas hayan tomado la decisión de renovar personal o de reducir el personal, sabiendo que lo que cambia es la forma de trabajar, más no lo que tienen que hacer? Bueno, pues en muchas ocasiones pues no tenían como la disponibilidad ni el acceso para que los trabajadores trabajaran desde casa, porque hay algunos cargos que no, digamos que no servían para ese tipo para esa modalidad de empleo. Entonces Uh-huh. creo que ahí fue cuando surgió como esa necesidad de mirar como qué opciones se podía tener, aunque obviamente sí el Estado pues digamos que permitió trabajo en algunas organizaciones que como en el sector agrícola, el sector de alimentación, el sector salud, bueno, hubieron muchas áreas que no digamos que no sufrieron tanto ese impacto,
pero digamos que aún así existe un hueco, un vacío, digamos, para que la gente, digamos, se introduzca de nuevo, digamos que todavía falta tiempo para que todos tengan como esa seguridad, esa estabilidad y, y obviamente pues es un poquito complejo el tema, pero creo que sí se puede volver digamos, a incursionar en el mundo laboral. Listo, muchas gracias, Angie. Digo, Bueno, Angélica, perdón, listo. Seamos muy sucintos en la forma en que vamos a responder. Lili, por favor. Lili estaba Muy buenas, levantando la mano. sí, buenas Sí, noches. buenas, cuéntanos. Muy sucinta, cuéntanos. Pues pienso que la calidad de vida laboral empeoró, ¿no? Pues creo que a nivel nacional en cuanto a la población colombiana, como la problemática que tenemos también con la población venezolana ha empeorado y como dijo la compañera, recorte de personal, de igual manera los sueldos, entonces han sido muchos factores que es posible que nos demoremos muchísimo en pensar en una buena calidad de vida laboral. Y en cuanto a las empresas, pues son contaditas las que realmente mantuvieron su personal o que ahorita dan posibilidad de laborar con las condiciones pues que se merece el trabajador. Ya, muy bien, muchas gracias. Alba Sierra, ¿puedes hablar? Sí, gracias. Creo que donde más hay un cambio, la pandemia donde más nos afectó es que empezó mayormente el trabajo online, pero ya el trabajo online venía desde antes. Entonces lo que hizo fue que el cambio fuera más drástico y yo pienso que trae sus cosas buenas. O sea, el trabajar online creo que es el futuro. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, Paola. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues con respecto a esta pregunta, casualmente ayer vi que fue aprobado en último debate el proyecto de ley de trabajo en casa, que pues contiene unas condiciones muy específicas que benefician a los empleados, como el subsidio de conectividad, máximo se pueden trabajar 8 horas, se garantiza la desconexión laboral y tiene las mismas garantías pues que un trabajo presencial. Entonces me parece que ha sido un avance porque dentro de lo que se escuchó en la pandemia, muchos testimonios, digamos que daban cuenta de explotación, de aumento de trabajo, entonces pues me parece que eso podría influir en la calidad de la vida laboral después de la pandemia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que... Profe, perdón, discúlpame. Ya tengo el link del CIPA. ¿Te lo ubico aquí? No, ya tranquila, ya lo diligencié, ya me lo compartieron. Bueno, Entonces listo. ya ahorita comparto la asistencia. Listo. Listo, dale, con gusto. Bueno. Bueno, en el chat estoy viendo algo, dice Gloria Lucía que no puede escuchar. Revisa la conexión de internet, por favor. Bueno, Alba Sierra dice cómo se levanta la mano para hablar al lado de tu nombre, en el menú de la pantalla encuentras la opción de levantar la mano. Y con eso se permite. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces, podemos hablar entonces de que nosotros implementemos una calidad de vida en la pospandemia. Yo hablo de pospandemia porque ya estamos avanzando, la pandemia está en su desarrollo. Sé que se va a demorar un poco más, pero tenemos que pensar más a futuro, ¿sí? Y cómo el bienestar, hablando del bienestar psicológico subjetivo, le puede aportar a la calidad de vida laboral en tiempo de pospandemia, ¿listo? Hablemos de algo fundamental y es que nos debemos pensar nosotros en las personas, en los trabajadores, ¿sí? Independientemente del rol que asuman, del nombre que le apliquen, en un alto porcentaje nuestra cultura laboral se refiere a las personas como trabajadores. Sin embargo, por moda se utilizan otros términos entre comillas más suaves, más agradables, como son colaboradores, como son funcionarios, ¿sí? Como son líderes, etcétera. Pero cuando uno analiza la cultura, las características de trabajo que llevan a que una persona preste un servicio a favor de otra mediante una relación de trabajo, se considera un trabajador normalmente, ¿sí?
Ahora bien, ¿cómo surge el concepto de calidad de vida y hacia dónde nosotros lo vamos a conocer? Bueno, entonces vamos a trabajar hoy, básicamente desarrollar los siguientes temas. Bueno, vamos a hablar sobre la salud ocupacional, la psicología de la salud ocupacional, la calidad de vida y el bienestar, ¿no? La salud ocupacional, recordemos que es toda una rama, una disciplina bastante grande que se preocupa por la salud de las personas en el entorno del trabajo, ¿sí? Quiere decir esto que la salud ocupacional ha tenido una evolución bastante significativa a lo largo de la historia, en donde cada día se nos presentan condiciones de trabajo que afectan la salud de las personas. Tradicionalmente, tanto la medicina como la psicología se han preocupado por el estudio de la enfermedad, de la patología, cómo afecta negativamente el trabajo a la persona y cómo esas condiciones, que las llamamos factores psicosociales, afectan al trabajador en su desempeño de la labor y cómo estos están afectando negativamente, desarrollando cierto tipo de dolencias o patologías que se llaman. La psicología de la salud ocupacional no ha sido ajena a esta y en los últimos años ha tenido un desarrollo bastante fuerte, en el cual nosotros encontramos entonces que a partir de ciertos actores como son Maritza Salanova, Marty Seligman, entre otros, se han interesado por repensar la psicología de la salud ocupacional desde otra mirada y hablamos entonces de una psicología positiva. Y hablamos, utilizando las palabras de Maritza Salanova, de una psicología ocupacional positiva, la cual sí tiene muy en cuenta la calidad de vida laboral como ese logro de la satisfacción y del beneficio de las personas desempeñando una labor. Beneficios, labor que se logra si y solo si las organizaciones realmente se encargan de suministrar ambientes de trabajo saludables. Y aquí entran otras disciplinas. La medicina, en el momento en que se hace una evaluación, ¿sí?, con el fin de determinar las condiciones en que una persona lleva a desarrollar un trabajo. La ergonomía, como esa disciplina que se encarga del estudio de los puestos de trabajo y adecuar las condiciones de el puesto de trabajo a las condiciones físicas de la persona para hacerlo mucho más agradable, ¿sí? La salud ocupacional a través de la medicina, la ingeniería industrial, el diseño industrial, la psicología, terapia ocupacional y entre otros, se encargan básicamente de diseñar puestos de trabajo que sean saludables. Y hablamos de un entorno laboral saludable, ¿no? De tal manera que, en ese orden de ideas, pensar en una calidad de vida va teniendo en cuenta cómo el empleador, entre comillas, el que responde por parte de la organización, garantiza unos espacios de trabajo adecuados, ¿no? Hago un paréntesis, en el chat están hablando de lo que ofrece el Estado, de lo que ofrece el gobierno, sí, tienen toda la razón. Sin embargo, muchas de las organizaciones no estuvieron preparadas para una situación de pandemia y obligó. Otras tomaron decisiones totalmente inadecuadas, las cuales se rechazan desde el punto de vista de la psicología del trabajo y las organizaciones, como fue el despido masivo, la reducción de salarios, entre otros, que son temas, digamos, a trabajar en otro contexto, pero que también nosotros los debemos tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque la calidad de vida, cuando hablamos de calidad de vida en el trabajo, estamos hablando básicamente, nos referimos a que la organización realmente permite que las personas se desarrollen o tengan niveles altos de satisfacción, ¿sí?, y se mantengan saludables mientras ejecutan una labor. El cambio de sitio, en este caso, en ese orden de ideas, el cambio del sitio de puesto de trabajo, el cual nos obligó a la mayoría de trabajadores en el país a desarrollar trabajo en casa, que no es lo mismo que teletrabajo, ¿sí?, o trabajo mediado por TICs, ¿sí?, que es otra característica también, nos llevó a condicionar muchas veces en nuestros espacios o en el hogar zonas donde nos ubicamos para desarrollar la labor que antes la llevábamos a cabo en un ambiente distinto. Cambiaron las formas de supervisión, ¿sí?, y en muchos casos la supervisión pasó básicamente de una supervisión ejercida por un capataz jefe a una supervisión en la cual se impusieron metas, las cuales en muchos casos no se logran cumplir. De ahí que, al hablar de calidad de vida, las condiciones normales de una calidad de vida
cambiaron. Si bien es cierto, el gobierno, en nuestro caso, reglamentó recién el trabajo en casa, ¿sí? Todavía falta trecho para que este se ponga en práctica y se pueda reglamentar de una forma adecuada. Significa que hay que tener algunas consideraciones especiales frente al proceso de calidad de vida en el trabajo, ¿no? ¿Qué es la calidad de vida laboral? Básicamente nosotros podemos describir, y citando a Platán, 2016, la calidad de vida en el trabajo es la percepción subjetiva que tiene el trabajador respecto a las oportunidades que le brinda la organización. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer no solamente las necesidades personales, sino las necesidades de desarrollo laboral, desarrollo profesional, esas necesidades de desarrollo e interacción a través de el contacto físico. ¿Por qué razón? Porque en este caso particular la pandemia, por ejemplo, redujo significativamente el contacto, ¿sí? La interrelación con el otro, y lo hacemos a través de un espacio como el que estamos en este momento. Y si ustedes revisan, solamente yo tengo activa la cámara, ¿sí? Los demás la tienen apagada. ¿Y eso qué significa? Que nos encontramos en espacios virtuales, ¿sí? En los cuales asumimos que un avatar, una imagen, que puede ser una foto, ¿sí? Representa a quien está. Sin embargo, no podemos, nosotros en el caso particular de la relación docente-educando, podamos realmente impactar en ese sentido, ¿no? ¿Qué genera la calidad de vida entonces? Básicamente, salud, bienestar, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí? Un aspecto bastante particular es que genera satisfacción en la persona, ¿sí? Bueno, no quiero que el espacio de chat se vuelva un espacio de quejas, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque veo que los comentarios están orientados básicamente a eso. ¿Listo? Ahora bien, dentro de la parte de bienestar y la calidad de vida, un aspecto fundamental dentro de este proceso, sobre todo en el último año, ha sido la afectación a la salud mental de las personas, ¿sí? Ya en este momento, luego de 12 meses de haberse decretado la pandemia, muchas organizaciones han implementado estrategias en las cuales se buscan disminuir esos efectos nocivos a la salud mental generados básicamente por el estado de encierro de algunos casos, ¿sí? El excesivo trabajo en casa, por decirlo así, donde las jornadas se extienden más allá de las 8 horas laborales, ¿sí? Y cómo pueden, digamos, mejorar las condiciones de interacción. Entonces ya se crean espacios de interacción como zonas de escucha, zonas de orientación, se implementan espacios de pausas activas en el hogar, ¿sí? Donde se tiene en cuenta la calidad de trabajo, ¿sí? Pero también recordemos algo, y es que estamos volviendo también, entre comillas, a la normalidad, y muchas personas regresan a sus sitios de trabajo, en los cuales vemos que las costumbres siguen siendo las mismas de antes, y la calidad de vida no se ve reflejada. De ahí que al hablar de un bienestar, ¿sí? Debemos tener nosotros en cuenta 4 aspectos principales a nivel general, como son cuáles: el comportamiento de las personas. ¿En dónde? En los entornos de trabajo. Entonces ya tenemos que entrar a discutir cómo se comportan los seres humanos, ¿sí? Desempeñando su labor. Y frente a ese criterio, hay que tener en cuenta que ese comportamiento humano tiene que verse dado a nivel organizacional. Las organizaciones deberán cambiar sus entornos, ¿sí? Sus espacios por espacios de alternancia, en donde se va seguramente a generar espacios de interacción, donde se dejará que el trabajador desarrolle parte de su trabajo en casa, si así lo amerita, porque hay labores que no: la construcción, las obras civiles, algunos servicios públicos, no puede desarrollarse desde casa, pero mucho trabajo que tiene que ver con atención a terceros sí puede desarrollarse en casa. Puede haber telepsicología, ¿sí? Telemedicina, etcétera, lo que implica que las personas van a tener que cambiar en ese orden de vida, y tenemos que entonces entrar a estudiar cómo es el comportamiento de las personas, ¿sí? En esos entornos. Otro aspecto fundamental también a tener en cuenta es que todas las acciones que se lleven a cabo desde el punto de vista del bienestar deben buscar en mayor medida promover la salud y prevenir la enfermedad. Recordemos que los modelos, como les decía al principio, los modelos tradicionales se han enquilosado en identificar la patología,
y se preocupan cuando aparece la patología. De ahí que las normas, las leyes que existen para promover, por ejemplo, el control del clima laboral, el control de la calidad de vida, y hablamos de la identificación de unos factores de riesgo psicosocial, se centran básicamente en ese modelo tradicional de identificar, básicamente, ¿qué? La patología. ¿Sí? Nos preocupa la enfermedad, ¿sí? Y nos centramos en la enfermedad. No somos preventivos. Para la muestra un botón, Colombia no estaba preparada para atender pacientes de COVID, ¿sí? En este momento la capacidad de atención ha aumentado significativamente, pero todavía no es la real. Y de hecho, vemos que existen políticas que no son adecuadas para desarrollar actividades de prevención, ¿sí? Tal es así que en el proceso de vacunación existen bastantes falencias, ¿no? Y en ese orden de ideas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de bienestar, lo que debemos pensar es una satisfacción personal con la vida. Es un término que acuñan varios autores y que lo traigo a colación, de tal manera que nos permite, ¿sí?, desarrollarnos efectivamente, ¿sí? El Efesios nos dice, más que desventajas, el trabajo en casa es ventajoso para la familia, se comparte más tiempo con los hijos, sí, es correcto, pero también implica que deben haber espacios y deben haber límites en el proceso de, además de todas las dificultades que ello conlleva, a lo cual hay que preparar. ¿A quién? A la persona, hay que preparar a la organización para que eso se dé y se combine. En algunos casos, conozco organizaciones en las cuales se han llevado a cabo ejercicios que permiten alternar, ¿sí?, ese tipo de ejercicio, quiere decir el trabajo en casa y el trabajo en oficina. Tal es así que se permite que la familia vaya y comparta con la persona, ¿sí? Hablemos ahora sí de lo que es el bienestar psicológico y el bienestar subjetivo, ya para dar paso a mi compañera Jacqueline, ¿sí? ¿Qué es el bienestar psicológico y el bienestar subjetivo? El bienestar psicológico y el bienestar subjetivo surgen básicamente de estudios que en los últimos 20 años en particular han tenido bastante desarrollo, ¿sí?, y se asocian con un enfoque emergente de la psicología, que es la psicología positiva. ¿Quién es el padre de la psicología positiva? Martin Seligman. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y es una psicología, básicamente un enfoque que parte del estudio de las emociones y del aprovechamiento de los valores y de las virtudes de las personas. De tal manera que nos lleva a comprender cómo se presenta este tipo de situaciones. Y se hace una diferencia entre bienestar psicológico y bienestar subjetivo, ¿no? En ese orden de ideas, este bienestar psicológico, ¿sí?, básicamente, y tomando las palabras de Carol Riff, ¿sí?, se puede entender como una virtud, ¿sí?, así como una búsqueda constante de la excelencia personal, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que debemos partir de una concepción de ser humano, ¿sí?, de una concepción de ser humano que tiene unas emociones, unos sentires, unas fortalezas, unas virtudes, como lo llama Seligman, y que éstas le permiten ir creciendo a medida que va desarrollando sus actividades y su trabajo. De ahí que esto hay que ligarlo con el trabajo en casa, hay que ligarlo con el teletrabajo, hay que ligarlo con el trabajo remoto, porque prácticamente el modelo tradicional de conocimiento, ¿sí?, que teníamos nosotros en este campo de las organizaciones y del trabajo cambia significativamente, ¿no? Hay que entender algo antes de hablar de bienestar psicológico y bienestar subjetivo, y le doy la palabra a Jacqueline, y es que esto viene básicamente desde mucho antes, cuando los filósofos, tanto como Sócrates, Aristóteles, etcétera, estudiaban las características de la mente del ser humano y hablaban de la buena vida, la bondad, la vida virtuosa, como lo menciona Aristóteles, y había una tradición que se centraba básicamente en la satisfacción del sujeto, que es la tradición hedonista, ¿sí? Tradición básicamente que se enfoca en los aspectos subjetivos, en las características de lo que el ser humano, el sujeto, vive. Y una tradición euromónica que tiene en cuenta el proyecto de vida, ¿sí?, la satisfacción a futuro. Estos dos términos son los que nos llevan básicamente a comprender estos conceptos de bienestar psicológico. Jacqueline, te cedo la palabra entonces. Y sigo con la Muchas presentación. gracias. Muy bien, un saludo muy especial a todos, espero que se encuentren muy bien. Entonces, mi nombre es Hedy Jacqueline Urrego Valencia, para las personas que no me conocen. Entonces, yo voy a continuar con la temática que mi compañero viene hablando, que es fundamental, el bienestar
psicológico subjetivo, la palabra subjetiva es que viene algo muy personal, muy individual. Tenemos esos pensamientos y esas creencias de cómo nos sentimos, pensamos y actuamos de acuerdo a las situaciones externas a nosotros. Entonces, en este contexto social y organizacional, pues compartimos grupalmente ciertas creencias, pero individualmente también tenemos una formación, una cultura y una crianza de nuestra familia, nuestra herencia, que no podemos dejar de lado, ¿cierto? Entonces, cuando estamos grupalmente, pues debemos adaptarnos a esas condiciones sociales, también en un contexto organizacional, adaptarnos a la cultura y el clima organizacional de la empresa a la cual estamos trabajando, ¿cierto? Entonces allí tener unos modales, una forma de comunicación y generar un clima positivo de trabajo, ¿cierto? En esas condiciones. Así pues no estemos de acuerdo, pero la cultura del clima organizacional pues quiere que todas las personas tengan un bienestar general. Independiente de cada uno cómo sienta o perciba la situación, quiere que el personal, tanto operativo como administrativo, pues se sienta bien en su lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, si las personas sienten bien en su lugar de trabajo, pues va a haber una mayor productividad, hay una disminución de accidentes y enfermedades a nivel laboral, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos en la diapositiva concepciones del bienestar, ¿cierto? Psicológico, se descartan, pues se tienen en cuenta los siguientes puntos. Es una dimensión básica de la personalidad, como les había mencionado, cada uno ha desarrollado su estructura, teniendo en cuenta esa herencia biológica, esa forma de pensar de la niñez, adolescencia y adultez. Cada uno entonces se apropia de ese conocimiento y esa vivencia. Este bienestar social, pues psicológico, es global, es parte también del aprendizaje que nosotros tuvimos, no solamente a nivel familiar, las personas que nos rodean, de nuestros profesores, de nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Entonces, algo muy global y que vamos entendiendo y aprendiendo también cuál es el bienestar y cuáles son las situaciones que no nos generan bienestar. Hay unos componentes que también mi compañero ha mencionado, componentes afectivos, sociales, ¿cierto? Muy contextuales, de acuerdo a las situaciones en las que vivimos cada comunidad. El bienestar de nosotros, pues, es muy diferente a una persona que se encuentra en otro país, ¿cierto? O de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos. Son condiciones muy diferentes, ¿cierto? Bueno, entonces la parte biopsicosocial no podemos olvidar ni negar. Nuestra condición biológica también, si cuenta mucho para nuestro bienestar, si la persona se encuentra en condiciones óptimas o si está presentando alguna enfermedad, entonces eso también influye para que psicológicamente la persona se encuentre estable y tranquila. Entonces es entender también en un empleado en una organización si tiene una condición de estrés, una enfermedad o hay alguien de su miembro que esté presentando una enfermedad. Esto también genera estrés en el empleado y se va a ver en sus relaciones interpersonales, en el equipo de trabajo y en su desempeño. Entonces, el bienestar genera mucha autonomía cuando las personas se sienten bien consigo misma, tienen autonomía, autoestima, tienen motivación. Entonces, una persona que va a querer asumir retos, estudiar, prepararse, en la organización va a querer ascender, va a querer capacitarse mucho más, entonces va a asumir y superar retos. Esto es muy importante, el bienestar psicológico, la tranquilidad. Tenemos aquí a Bielma y Alonso en el 2010, pues hacen referencia a que el bienestar psicológico subjetivo es un carácter universal, muy fenomenológico, los contextos, es algo temporal, positivo, porque no siempre podemos tener un estado de felicidad completa, también es importante el estado de reflexión, ¿cierto? Entonces, y está muy asociado a los rasgos de personalidad. Entonces, una persona que siempre esté triste o deprimida, pues su bienestar psicológico subjetivo va a mirar las situaciones desde cierto punto de vista, a diferencia de otras personas que se encuentren bien, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta esos caracteres de personalidad para podernos relacionar bien entre todos y comprender. Muy bien, compañero, la siguiente diapositiva. Tenemos entonces un video, compañero. Ya les voy a compartir, si me regalan 2 minuticos. Bien. Yo voy a ver el video. Sí, espérenme un ratico a ver si me deja. Ya les comparto.
Minuto, por favor. Ya vamos a mirar el tema de la asistencia para ver qué sucede allí. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Yo sí la visualizo, entonces para que pongamos atención, es corto, dura 3 minuticos, pero nos van a hablar del bienestar psicológico, 2 especialistas, y tengamos como esto como referente. ¿Listo? Bueno, compañero, Listo, vamos. adelante. La pregunta por lo que es el bienestar es una pregunta que se ha intentado responder desde diferentes áreas del conocimiento a lo largo de la historia. Desde la filosofía hasta la economía se han propuesto diferentes definiciones sobre lo que es el bienestar, algunas basándose solamente en su componente objetivo relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas o reduciéndolo solamente a los momentos de felicidad. Como psicólogos, hacemos referencia a una idea de bienestar más amplia que no se reduce solamente a este componente objetivo, sino que incluye múltiples dimensiones. Entre estas se da especial importancia al componente subjetivo del bienestar, que se entiende como la valoración de la propia calidad de vida y de los factores que nos permiten alcanzar nuestras metas y objetivos de la mejor manera. Desde este enfoque, el bienestar no se entiende como la ausencia de malestar, enfermedad o de situaciones complejas en la vida diaria, sino que hace referencia a la identificación y promoción de factores positivos. Entre estos encontramos aspectos como la autoaceptación, contar con relaciones positivas y tener un propósito en la vida. La autoaceptación se refiere al hecho de que las personas se sientan bien consigo mismas, puedan reconocer tanto sus fortalezas y competencias como sus limitaciones y puedan aceptar que está bien experimentar momentos de tristeza o de malestar. Investigaciones con niños y estudiantes universitarios han mostrado que niveles altos de autoaceptación tienen un efecto positivo en la percepción del bienestar, se relacionan con la posibilidad de reconocer que está bien tener espacios para estar tristes y desahogarse y permiten un mejor trámite de las situaciones estresantes. Otro aspecto importante a la hora de hablar del bienestar son las relaciones positivas, que se caracterizan por fuertes sentimientos de afecto y empatía. Contar con personas especiales en la vida es importante a la hora de enfrentar situaciones de dificultad y obtener apoyo social y emocional. La literatura muestra que jóvenes y adolescentes que cuentan con relaciones satisfactorias tienen mayores niveles de bienestar percibido, reportan mayor confianza en sí mismo y presentan menores niveles de ansiedad. Tener un propósito en la vida se constituye en otra dimensión importante del bienestar, al darle importancia a las acciones y a las metas cotidianas. Investigaciones han mostrado que tener un propósito claro en la vida y forjarse metas a corto y a mediano plazo se relaciona estrechamente con una mejor salud, sentimientos de tranquilidad y una mayor capacidad de resiliencia para afrontar las situaciones difíciles y salir fortalecido de ellas. ¿Por qué el bienestar psicológico es tan importante entonces? Se ha mostrado que este tiene una relación directa con la salud general de las personas y particularmente con la salud mental. Las personas con mayores niveles de bienestar aprenden de manera más efectiva, trabajan más productivamente y presentan menores niveles de ausentismo escolar y laboral. Además de esto, fortalecer un propósito en la vida nos ayuda a sacarle el máximo provecho a nuestras fortalezas y capacidades y nos da herramientas para enfrentar situaciones de dificultad. Didáctica, lo que es el bienestar psicológico, los beneficios que trae, la importancia de sentirnos bien. Hago un resumen del video, sentirnos bien consigo mismos. Esto nos va a generar autoestima, alta motivación y esto se va a reflejar en nuestro aspecto físico, ¿sí? El querer tener cuidado con nuestra presencia física, vestirnos, el querer hacer proyectos a nivel laboral, pues también querer ascender, presentar proyectos y metas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mi compañero entonces muestra la diapositiva del bienestar en el contexto organizacional. Entonces allí es importante que el psicólogo trabaje el tema de salud mental, como lo decían en el video, y reforzar en las personas el tema del trabajo en equipo, ¿sí? Es muy importante el trabajo en equipo, que las personas trabajen, que no sean individuales, porque en trabajo en equipo pues genera un bienestar y que todas las personas se comuniquen de una forma más adecuada, respetuosa y las ideas se tengan en cuenta.
Las metas, entonces, a nivel organizacional en el tema de bienestar es hacer un diagnóstico, reconocer cuando una persona tiene ciertos sentimientos de frustración o de negación, y ya pues también remitirlo a un profesional para que pueda hacerle el tratamiento debido. Es importante conocer las necesidades de los empleados, de los trabajadores y aportar de allí un bienestar que se adecue a esas necesidades, ¿cierto? Si ellos necesitan mejorar la comunicación, poder hablar con su jefe, líderes, entonces mirar qué está sucediendo y hablar con los líderes para que también promuevan y faciliten este proceso de comunicación. La metodología de trabajo del bienestar en el contexto organizacional, entonces es importante un proceso de observación, ver las diferentes áreas, los equipos de trabajo, hacer entrevistas, conversar con todos y allí poder entonces plantear cuáles son esas necesidades y hacer un plan de mejoramiento frente a ello. Las técnicas, entonces hay empresas que tienen instrumentos de evaluación internas y si no, pues utilizamos lo que es la observación, el registro, las entrevistas o podemos hacer una escala de Likert, ¿sí? En Excel y también allí entonces mirar, enviarle a las personas las encuestas en un Google Form y allí entonces podemos observar cuáles son esas necesidades o temas de bienestar psicológico que necesitan trabajar mucho más. Los hallazgos cuando aplicamos encuestas, hacemos observación y registro, pues para una evaluación probablemente entonces encontramos que hay personas que nos dicen que sienten cierta inseguridad, que sienten baja autoestima, que no se pueden relacionar con los otros, que no pueden tener concentración, atención, que tienen problemas con su familia. Como otros pueden manifestar un buen bienestar psicológico, otros pueden manifestar que se sienten muy bien consigo mismo, que tienen una buena autoestima, un buen autoconcepto, que no tienen problemas a nivel de pareja ni con sus hijos. Entonces es importante a estos que identificamos con un diagnóstico de bienestar psicológico positivo, pues seguir fortaleciendo esta conducta positiva para que se mantenga ese bienestar y en los que identificamos situaciones así de riesgos como acabo de mencionar, pues inmediatamente hacer un plan de intervención, de mejora, intervenir para que estas situaciones mejoren las personas. Muy bien, ¿a quién se le realiza toda esta observación y registro? A todo el personal, desde el área operativa, desde el portero, la señora que sirve los tintos, la secretaria, los líderes, directores, o sea, mandos medios, altos, gerentes, presidente, toda la organización, tanto operativa como administrativa. Le aplicamos todo este tema a nivel del organigrama. Bien, compañero, la siguiente. Vamos a hacer entonces, la siguiente viene un juego lúdico, de acuerdo a los principales temas que hemos hablado acá. Entonces cada uno para que ingrese allí este link lo realiza. Vamos a dar 2 minutos la actividad del juego y luego entonces venimos a la socialización para escuchar entonces sus comentarios, aportes y preguntas y finalmente hacer el cierre. Entonces los invito a hacer el juego. Es en EducaPlay, los que puedan entonces realizar. Ya les compartí el enlace en el chat para que lo puedan... Sí, correcto, bien, para que lo puedan hacer. Listo, gracias. Vamos a contar el tiempo entonces, ¿vale? Yo te digo cuándo. Sí, ya pueden iniciar a desarrollar la actividad.
Bien, entonces, ¿cómo les fue? ¿Quién les quiere contar el juego que mi compañero y yo realizamos para ustedes? ¿Qué porcentaje, qué puntuación obtuvieron? ¿Alguno tuvo 80, 100? ¿Cómo les fue? Los que ya, pues, ya lo han realizado. ¿Es difícil el celular? Sí, tranquilo. Puedes hacer este juego cuando puedas tener acceso a computador, que sí deja pues como más fácil el ingreso. Igual, compañero, el video lo puedes colocar el link en el chat para que ellos también puedan verlo, repetirlo más tarde, en cualquier momento, porque también pues elegimos este video apropiado a la temática para que ustedes también luego más tarde lo vean, lo vuelvan a repetir, que es importante que quede claro esos conceptos que nos dieron. Bien, ¿quién nos quiere compartir la puntuación? 100%, ¿quién ganó? O en el chat, ¿quién nos escribe? 100. Ah, listo, bien. 60, listo, no hay problema. Se puede repetir cuantas veces sea necesario. Listo, lo pueden volver a hacer. Bueno, entonces, esta actividad lúdica que preparamos permite entonces que ustedes afiancen allí los conocimientos. Queremos entonces que este espacio para dialogar, para socializar, para resumir y concretar también las preguntas que ustedes tengan para el cierre. Entonces los escuchamos o en el chat. Yo por aquí estoy revisando el chat si hay alguna pregunta. Ah, compañero, para compartir de nuevo el link de asistencia, nos piden por el chat. Bien, por aquí nos pusieron varios resultados, 60, 90, 70, bien. Lo pueden volver a hacer. Preguntas, comentarios con relación a la temática propuesta. Listo, volví a compartir el link de asistencia. Sí. Muy bien. Bien, compañero, entonces yo creo que haríamos como una síntesis, un resumen, ¿sí? Para finalizar nuestro encuentro, ¿sí? Porque era más que todo como un diálogo, una conversación, desde nuestra experiencia, nosotros desde la parte teórica de nuestra experiencia también, compartirles a ustedes este momento especial. Bueno, entonces si quieres tu compañero inicias con una síntesis y yo también te apoyo con la síntesis. Ya, espérame un ratico, que parece que el link de asistencia no me funciona. Voy a buscar otro. Sigue tú, por favor. Ah, bueno, entonces yo haciendo síntesis. Recuerden entonces que el bienestar es algo subjetivo también de cada persona, la condición, ¿cierto? Que hay ciertas condiciones externas que las considera estimulante, motivante, placentero. A otras personas ciertas situaciones pues no las considera tan placentero, motivante. Entonces es algo muy subjetivo, muy personal, muy individual. Pero en un contexto social, grupal, organizacional, pues ahí deben haber unas condiciones de bienestar general, donde pensamos en todos, en todas las personas, no individualmente, todos, debe primar el bienestar común, que todas las personas cada día que estén en sustitución virtualmente o presencialmente se sientan bien, cómodas, y de esa manera se van a motivar para producir, trabajar mucho más, y ese efecto de bienestar se va a ver entonces en las relaciones sociales, personales y familiares, algo positivo. Si es negativo ese bienestar, pues también se va a reflejar esa negatividad, pensamientos negativos, conductas agresivas, de aislamiento, con las personas que lo rodean, ¿sí? Bien, compañero. Listo. Sí, hay una pregunta de Edesio, que él quiere que le active el micrófono. Edesio, levanta la mano para ubicarte. Ah, sí, bien. Espérame un ratico, voy a... Sí. Edesio, ya puedes hablar, pero... Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. De verdad que es bastante interesante
que la universidad promueva este tipo de encuentros porque profundizan más en los conocimientos de nosotros como estudiantes. En cuanto al tema del trabajo en casa, ahora a raíz de la pandemia, por lo menos yo que lo viví, para mí fue muy ventajoso trabajar desde casa, sobre todo porque tienes mucho tiempo para la familia, en este caso para los hijos. Más sin embargo, como decía el profesor, no todos los trabajos pueden realizarse desde casa porque se necesita la parte presencial dentro de la empresa, porque hay procesos productivos que requieren que sea dentro de la empresa porque es donde está instalados los equipos. Sin embargo, las condiciones o el bienestar laboral del trabajador, independiente que haya o no pandemia, debería siempre mantenerse porque es lo que garantiza que el trabajador se pueda desempeñar a cabalidad dentro de la compañía. Independiente que haya o no haya pandemia, él debe tener un bienestar laboral. Cuando el trabajador no tiene bienestar laboral, su rendimiento no va a ser el mejor, sus preocupaciones no lo van a dejar dar el 100% por la empresa. Si él no es bien tratado por la empresa, va a hacer mal uso de los equipos de la empresa. Entonces, en este sentido, la empresa tiene que tener algo muy en cuenta, y es que al trabajador hay que tratarlo como un ser humano, no como una máquina de producción, porque es que sí, listo, él sabe y sabe lo que tiene que hacer, pero él tiene sentimientos y esos sentimientos no van a ser reemplazados nunca por una máquina. Entonces, si tú a ese trabajador que es el que produce, que es el que hace que la empresa genere recursos para que unos dueños tengan su dinero, pues debes cuidar ese talento humano que es el primordial para que te genere la productividad. Gracias. Muchas gracias muchas por gracias. ese aporte. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Sí, señor, lo que tú dices es muy cierto. El CIPA se llama calidad de vida, bienestar y calidad de vida en el trabajo. Ya les pongo, dialoguemos sobre bienestar y calidad de vida en las organizaciones. Sí, señor, lo que tú dices es muy cierto. Las organizaciones deben procurar la calidad de vida de sus trabajadores independientemente de las condiciones que se trabajen, ya sea trabajo en casa, trabajo remoto, trabajo a distancia, etcétera. Y es una preocupación constante de que se potencialice al ser humano. Entonces utilizo una frase que se llama, se debe humanizar la relación de trabajo en mayor medida. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién levanta la mano, por favor? Bien, creo que en el chat se ha respondiendo de las preguntas. Muy bien. ¿Quién tiene más preguntas? ¿Quién levanta la mano? Vuelvo a compartir el link de asistencia para que puedan diligenciar su asistencia en este momento. Ángela Posada pregunta por la webconferencia. Sí, señora, estamos atentos a que nos confirmen la fecha y la hora. Creo que está para el 9 de abril a las 5 de la tarde. En los foros está compartida la invitación y el enlace para la webconferencia. El docente a cargo, tú puedes poner a tu tutor, o si deseas pueden poner el nombre de Jacqueline Urrego o Juan Pablo Herrera, cualquiera de los dos. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya vamos cerrando para dar término a este encuentro. Nuevamente el nombre del CIPA les voy a copiar. Se llama Bienestar y Calidad de Vida en las Organizaciones. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Las diapositivas, claro que sí. La grabación de este CIPA será compartida en los foros una vez ya nos llegue la grabación a nuestros correos. No se preocupen.
Pregunta Marce Mejía si dentro de una organización hay personas con condiciones especiales médicas, ¿cómo se deben tratar? De acuerdo a las condiciones y a la ergonomía que tengan los puestos de trabajo, que tiene que adecuarse a esas condiciones especiales. Es obligación del empleador, del contratante, en ese caso, en ese caso se debe, que es el empleador deberá determinar que las condiciones sean las adecuadas para que la persona pueda desarrollar su labor independientemente de su discapacidad. Exacto, sí. Y también se tiene en cuenta esta situación en el examen, en el proceso de selección, el examen médico. La empresa también tiene en cuenta estas condiciones en el momento de la contratación. Muy bien. Bien. Pregunta Marcelo, si su discapacidad es auditiva, ¿cómo lograr que trabaje en equipo? Como te digo, la organización tiene que disponer los espacios para que la discapacidad no sea un impedimento para que la persona desempeñe su labor. Las estrategias básicamente son los análisis del puesto de trabajo, análisis de las condiciones y la dotación de las herramientas que le permitan llevar a cabo todas las actividades con base en lo que el puesto de trabajo exige. El profesiograma es una herramienta que se utiliza en salud ocupacional para determinar las características que requieren las personas que cumplen el trabajo, pero en ningún momento se pueden convertir en un impedimento para que una persona con discapacidad desempeñe una labor. Si demuestra las competencias necesarias, pues puede llevar a cabo. Otra cosa es, por ejemplo, que si relacionadas directamente con el puesto de trabajo, la discapacidad le implique una restricción que no pueda ser llevada a cabo. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que vamos a dar cerrado este espacio. Ya son las 7:05 de la noche. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos por su participación y atención. Quedamos entonces, mi compañero y yo, muy contentos por la realización positiva de este ciclo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vimos más de 70 personas. Muy bien. Wow. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Que descansen. Hasta luego, Gracias. que estén muy bien.